Entre las cuestiones que son para destacar es que desde hace tiempo se estaba hablando de la necesidad que hay en cualquier organismo en donde estuviese la presencia de la mujer. La Corte de Justicia de San Juan nunca en su historia tuvo la presencia de una mujer. Y tiene que ver más allá de las capacidades, que eso está descontado, sino en una mirada que no tenía la Corte desde su creación. El Consejo de la Magistratura, después de analizar cada una de las carpetas y de poder entrevistar a cada uno de los que se presentaron para integrar la Corte de Justicia en reemplazo del doctor Juan Carlos Caballero Vidal, decidió que estuviera en la terna fundamentando los votos, que eso es un tema que se reclamaba mucho y que es importante que haya sido así. Se decidió que la doctora Adriana Tetamanti, que es juez en lo contencioso administrativo, la doctora Celia Maldonado, que es abogada litigante, ella que también está asesorando al municipio, nos va a explicar, y la doctora Adriana García Nieto, que es la asesora letrada de gobierno de la provincia, fueran las que integraran esta terna en donde la Cámara de Diputados tiene que elegir ahora en una decisión política cuál de las tres va a integrar la Corte de Justicia. Hoy invitamos, lamentablemente no podía por compromisos previos estar acá la doctora García Nieto, pero lo que queríamos hablar tanto con la doctora Tetamanti como con la doctora Maldonado, un poco es esto, es decir, qué es lo que puede aportar la mirada femenina en la justicia. En los casos de justicia lo hemos visto a nivel nacional, con la doctora Hayton de Nolasco, que le ha dado un perfil importante con cuestiones, por ejemplo, de violencia... La Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer. En donde es importante esas cuestiones. Quizás no hubiese tenido la misma fuerza si no hubiese estado una mujer en la Corte. No sé cómo lo ve usted, doctor. Sí, en definitiva, digamos, el Estado ha asumido desde hace más de 30 años compromisos en la materia a través de la aprobación de instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tratan la igualdad de género y el principio de no discriminación. Y eso en todos los ámbitos del Estado, no solamente en el Poder Judicial. Y lo que usted señalaba bien recién respecto de la incorporación de la doctora y la tarea que llevaron a cabo tanto la doctora Carmen Argibay como la doctora Hayton de Nolasco, ya desde el año 2009 con la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer, es llevar, digamos, de la norma a la práctica esos compromisos que el Estado había asumido. Lógicamente que digamos, a veces uno se pregunta por qué pensar o por qué preguntarse, por qué es importante que haya una mujer, porque daría pie a decir por qué es importante que haya un hombre. O sea, la igualdad, no solamente de la ley, sino la igualdad de trato, es un principio que es impostergable. Y hay, más allá de eso, muchos estudios científicos y desde la sociología que han comprobado la importancia de la complementariedad de lo femenino con lo masculino en las organizaciones. Uh-huh. Entonces, en ese sentido me parece un gran avance que el Consejo de la Magistratura haya tomado la decisión de, valorar, como usted bien dijo, más allá de la idoneidad, que eso es un principio que no se pone en tela de juicio, porque es la condición que la Constitución establece para el acceso al cargo o al empleo, ¿no? Y que más allá de algún caso que puede haber particular, por lo general el que se presenta para ser integrante de una Corte de Justicia, digamos, alguien con muchos años en la profesión. La idoneidad, claro, básica que establece, o la idoneidad técnica que se llama, la tiene que tener, por supuesto. Pero otro tema importante, y que yo he remarcado en otros espacios, es que me parece que para cada cargo que se va a cubrir es observar el perfil del candidato, ¿bien? Porque no es lo mismo cubrir un cargo de defensor, de fiscal, de juez según el fuero, de juez de cámara o de juez de corte. Entonces me parece que en eso hay que fortalecer la mirada, más allá, digamos, de las pautas objetivas que la ley da para la valoración de los candidatos, de los antecedentes, porque la ley del Consejo de la Magistratura lo establece en el artículo 29, pero bueno, apuntar a ver cómo quiero orientar, qué tipo de políticas públicas quiero implementar yo en este caso en el Poder Judicial. ¿Bien? Porque recordemos que los integrantes de la Corte, además de ser el Tribunal Superior de la provincia en la definición de las causas, tienen la administración de la justicia. Sí. Y en esto el perfil administrativo y de manejar
cantidad de personas que hoy están en la justicia, edificios. Todo lo que es la gestión y la administración de ahora justicia. Van a tener que ser que especialistas en obras públicas con el sí, tratado. por supuesto que sí, que en el orden nacional hubo una reforma muy grande. Todo lo que fue la gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se le sacó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de la reforma de 1994 y pasó al Consejo de la Magistratura. Acá en la Corte de acá de San Juan todavía está a cargo de la Corte, bien, la Sala Tercera, pero... sí, yo eso la verdad que no lo comparto, porque, a ver, nuestra Constitución es clara en que es la Corte de Justicia la que tiene la cabeza del poder y además ejerce no solamente la parte de gestión o de administración, que es la superintendencia llamada, sino la conducción, la implementación de las políticas públicas del Poder Judicial, lógicamente articuladas también con los otros poderes del Estado. Entonces, digamos, no es una cuestión nada más de administración o de gestión de recursos, todas las políticas sino que hace falta. Y de hecho, el ejemplo que da la doctora del Consejo de la Magistratura de la Nación con la Corte Suprema a partir de la reforma de 1994, generó muchísimos conflictos que hasta el día de hoy se mantienen. Digamos, es un proceso que ha tenido muchos obstáculos, que ha dado lugares a pronunciamientos judiciales, resoluciones de la Corte, resoluciones del Consejo de la Magistratura. Es más, la primera ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura de la Nación estableció justamente para evitar estas disfuncionalidades que iban a ocurrir necesariamente, que el presidente de la Corte Suprema fuera el presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces genera un vínculo, un nexo, un puente entre los dos organismos, porque si no es impensado que otro organismo, que la propia ley lo define como órgano del Poder Judicial, hay toda una discusión sobre si es de poder o no, maneje lo que se le reconoce como cabeza del poder, de ese poder a otro órgano, que es la Corte de Justicia. Entonces, hoy se está discutiendo volver a ese sistema, con una modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, una vez que salga el pronunciamiento de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que fue la que reformó, volvió, redujo los miembros a 13, que algunos criticaron porque dijo que se había politizado, pues se había dado una preeminencia a la composición del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero bien, digamos, es un tema que está en discusión y estamos hablando de... por acá muchos años. Quien sea que acá ya tenemos una limitación constitucional. Sí, por supuesto. Van a tener eso es lo que quise administrar decir. Acá justicia. Está organizado así, pero también existe la posibilidad, como fue la reforma en el año 1994, y bueno, está bien. Algunos piensan que no corresponde, pero bueno, desde la reforma de 1994 está planteado de esa manera. Seguramente debe haber una diversidad de opiniones. No sé si no ha funcionado tan mal. Yo discrepo con lo que dice la doctora Tetamanti. Pero sacar, por ejemplo, que toda muchas la parte veces nuestras quejas con los integrantes de la anterior Corte era... tienen que dar entrevistas, porque no solo es lo de los casos, sí, sino, por ejemplo, ¿por qué no se aplica un procedimiento penal diferente? Por supuesto. Y hoy tenemos un caso que vamos a ver la entrevista con el doctor Flores, que es parte de este proceso penal que está fallando. Cualquier cargo y eso público, no tiene nada que ver con un caso específico que quizás no pueden hablar. Y más en este caso, que son las políticas, ¿no es cierto?, que las políticas de Estado que tiene la Corte en esos momentos. La publicidad de los actos de gobierno es uno de los principios fundamentales del sistema republicano, sea que se trate de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y los poderes tienen que hablarse, es decir, imagino que quien esté después, porque acá en San Juan también es diferente con la Nación, de que es una vez presidente por año cada uno de los integrantes. Si ustedes son elegidos, les va a tocar presidir, en algún momento van a tener que sentarse con el gobernador y ver cómo realizan cosas. Y la comunicación en los poderes tiene que existir. De hecho, en la Constitución ya la Corte tiene iniciativa legislativa, ¿bien? O sea que hay un principio de articulación, principio de cooperación y colaboración de los poderes, no es un invento actual ni nada. Y bueno, justamente Quiroga Lavie, que es uno de los que más ha estudiado ese tema, que fue uno de los inspiradores de la reforma constitucional de 1986. Y no podemos trabajar los poderes del Estado en forma aislada, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, respetando la división de poderes, por supuesto, o separación de funciones, según la doctrina, pero trabajando articuladamente, porque si no, hay muchas políticas, y desde las cuestiones menores, cumplimiento de alguna sentencia judicial o alguna medida. Si yo no hubiese tenido en algunos casos la colaboración de, no sé, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Humano,
quizá no hubiese podido llevar a cabo la ejecución de una sentencia, o sea, una decisión del Poder Judicial. ¿Bien? Entonces, siempre se explica y se dice en doctrina que el poder es uno, lo que está dividido son las funciones del poder, función ejecutiva, función legislativa y función judicial. Y la publicidad es un tema muy importante, no solo en cuanto a la expresión de las políticas de Estado, sino en los fallos. Es lo que está, no existe, ¿no es cierto?, la publicidad de los fallos como lo exige incluso la Constitución de la provincia de San Juan. Nosotros tenemos una página bien del Poder Judicial, pero no están publicitados absolutamente todos los fallos. No solamente eso, pero por supuesto que sí, no solamente eso, la Constitución exige que se publiciten los fallos que pasan autos a resolver, que no se hace en ninguno de los juzgados, y después las sentencias anuales, cosa que se pueda tener un estudio y que se pueda saber qué juzgado funciona correctamente y cuál juzgado no funciona correctamente. Es decir, que existe un equilibrio entre las causas que ingresan a cada juzgado y realmente las causas que son resueltas, ¿bien? Sí. Y resueltas no solamente, recién estábamos hablando sobre lo que ha pasado con el doctor Flores, que lleguen a sentencia, es decir, no fallos que prescriban, bien, que realmente... Hay otro de los temas que van a tener que les va a tocar, yo creo que ni siquiera van a poder decidir en sí, es que el impuesto a las ganancias desde enero del año pasado pagan los jueces elegidos a partir de enero. ¿Cómo ven este tema? Pero eso es una cuestión de la competencia federal, así que no se excede, digamos, Nosotros somos solamente agentes de retención y cumplimos con la ley nacional. Cumplimos, pero estoy hablando de Poder Judicial. Que esté cambiando esto y que los jueces empiecen a pagar ganancias. Correcto. Todos los ciudadanos tenemos que aportar y pagar los impuestos que corresponden. Y más en este caso. En este caso existe una discriminación, se está violando el principio de igualdad. No pueden existir funcionarios que aporten o paguen el impuesto a las ganancias y funcionarios que no. Se está violando el principio de igualdad constitucional. Porque es de las cosas que más irrita a la gente. Por supuesto. Encima no es un importe menor. El impuesto a la ganancia es un importe importante. Más allá de lo que tiene que ganar cada juez, porque eso es un tema de que tampoco se puede tener jueces que no estén bien pagos. Pero hay, digamos, una garantía constitucional que es la de la intangibilidad de la remuneración y, lógicamente, frente a la ley nueva, bueno, ahora seguramente habrá interpretación sobre esas diferencias entre la Constitución y la ley, cómo se van a aplicar. Lo cierto es que como los jueces que han sido designados a partir del 1 de enero, bueno, la ley estaba vigente y era clara en ese sentido. Lógicamente que se provoca una diferencia entre los jueces, una violación del principio de igualdad. Y eso habrá que, que abordarlo y resolverlo, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos, en cumplimiento de la ley, eso es, mucho menos el Poder Judicial podría alejarse de la aplicación de la norma vigente, pero de todas maneras, por ahora, según lo que tengo entendido, ha habido una sola presentación en la Justicia Federal en que le han rechazado la medida cautelar en un amparo, y bueno, así que, digamos, es un tema que está recién comenzándose a discutir. Ya ha habido pronunciamientos respecto de la intangibilidad de la remuneración antes de la vigencia de esta ley, y nosotros tenemos un caso de un juez jubilado, inclusive de la provincia de San Juan, el caso del doctor Oscar Gutiérrez, en el cual casualmente intervino como conjuez el doctor Horacio Rosati, hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que votó en disidencia en ese fallo. El fallo salió a favor de preservar la garantía constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones, es decir, no hacer el descuento, aún en su condición de jubilado, y el doctor Rosati votó en disidencia, con lo cual hoy está en la Corte. Así que habría que ver cuál va a ser el criterio que la Corte actual va a tener en ese sentido. Claro. Otro tema tiene que ver con el traslado, es decir, el Poder Judicial, si quiere funcionar unificado, en el edificio 25 de mayo no alcanza el lugar, el edificio 9 de julio lo han descartado por cuestiones técnicas, ya está la decisión tomada de ir a lo que es las instalaciones de lo que fue la bodega Cavi. ¿Cómo ven este tema? Bueno,
yo creo que hay que escuchar también a los abogados litigantes, ¿no es cierto? Ellos plantean una serie de vicisitudes, como por ejemplo la lejanía de los estudios jurídicos, la falta de infraestructura, o sea que deberá resolverse todas esas cuestiones, esos problemas que existen. En Salta lo hicieron, lo trasladaron al Poder Judicial y hoy funciona correctamente. ¿Qué es lo que pasa también? El progreso que tiene actualmente en la justicia, en estos momentos estamos yendo hacia un sistema oral que ya lo tenemos en materia penal y nos falta en materia civil. Los juzgados que existen actualmente, las estructuras que existen actualmente no van a ser suficientes, o sea que necesitamos realmente una ciudad judicial donde se albergue, pero por supuesto. Yo creo que sí, no se pueden hacer inversiones y más con este cambio tan importante que existe actualmente en la justicia, toda la parte de informática y sobre todo la oralidad del proceso. Vamos hacia una oralidad del proceso civil. Realmente ha sido correctamente implementado en materia penal, la verdad que los juzgados de flagrancia están funcionando correctamente y yo creo que el próximo paso es la oralidad del proceso civil, para lo cual realmente necesitamos una estructura edilicia importante, no solamente edilicia, sino también informática, ¿no es cierto? Sí, justamente entonces eso quería comentar. Ayer hemos tenido una reunión en Mendoza, porque la Corte ya ha impulsado la implementación del programa de oralidad efectiva en el foro civil y laboral, en el cual hemos entrado los juzgados civiles, el juzgado contencioso administrativo, el juzgado comercial especial en algunas causas y los 6 juzgados laborales. Por ahora es primera instancia. Y ayer hubo una reunión convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación, porque esto se hace dentro del programa de Justicia 2020, y bueno, ya hemos estado inclusive viendo, bueno, en la práctica cómo se implementa, y creo que en agosto está previsto ya su lanzamiento. Así que, bueno, es un primer paso hacia la oralidad. Hay muchas veces que hay miedo por desconocimiento. Sí, hay gente que se opone y cuando empiezan a explicarle cómo es el tema, sí, no es hoy en día los jueces tomamos las audiencias, claro, en forma oral, digamos, lo único que, bueno, tenemos que tomar registro. Tiene que contar claro, en el gráfico, pero lo que nos va a facilitar la videograbación, por ejemplo, ayer una de las audiencias, si bien era un juicio complejo, muy simple, sin complejidad, en 45 minutos se produjo la prueba testimonial y el alegato, claro, porque también eso genera una necesidad de cambio en la cultural en los abogados litigantes, digamos, que se van a tener que habituar al sistema oral, prepararse para poder exponer. Bueno, pero ya estamos con toda la cuestión de las notificaciones, realmente tanto el foro de abogados como la Corte está implementando, que es un gran avance, que es realmente un gran avance el sistema de las notificaciones electrónicas. Bien, que contribuye en mediación se está y celeridad, haciendo también progresivamente a través de estos cursos, a través de, ¿no es cierto?, el adiestramiento de los abogados. Sí, y bueno, todos tenemos que, yo creo que el gran ejemplo, el gran avance ha sido el sistema de flagrancia, que fue puesto en funcionamiento e inmediatamente funcionó perfectamente. O sea, si se pudo hacer en flagrancia, perfectamente puede hacer. Y con cuestiones en que uno parecía que era imposible, es decir, por ejemplo, claro, feriado de Semana Santa, donde era un feriado tentador. Sábado, es decir, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Flagrancia estuvo de turno con incluso juicios que se hicieron el día sábado y el día lunes. Exacto. Sí. Entonces uno que dice, no, en el Poder Judicial es imposible, que no, sí se puede trabajar, es una cuestión de decisión. En definitiva, uno de los temas que estuvo en discusión, que fue el de la feria judicial, justamente ahora en el año de apertura judicial de la Corte Suprema, se hizo, por primera vez se trabajó en comisiones, hubo 9 comisiones de trabajo en las que intervinimos jueces de todo el país. Y uno de los temas que se trató fue ese, ¿no? Y hablábamos, digamos, y hubo coincidencia, tanto de los operadores del Poder Judicial, de los abogados litigantes, pues está representada la FACA y el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, las asociaciones de empleados, de funcionarios, o sea, estaba todo el espectro que interviene en el sistema de justicia. Y todos coincidieron, bueno, que la feria judicial en definitiva era un sistema ordenador del trabajo, porque aparte es común a todo el país, es decir, no se podrían hacer cambios, pero lo que hay que hacer es un sistema de aseguramiento del servicio de justicia continuo. Entonces, ya sea
una de las medidas es ampliar los temas de feria, otra medida es hacer turnos, porque también el tema de que el juez que no quedara puede... en enero de feria, pero no julio, también era otra de las propuestas. Claro, puede ser en julio, implementar la feria de julio del mismo modo que, o sea, no para trabajo interno, que como está concebida en el Acuerdo General 24 del 98, sino para trabajar del mismo modo que hay jueces de feria en enero. Entonces, todo eso va a facilitar, por supuesto que hay que tener jueces, no solamente empleados y funcionarios que trabajen en la feria, sino hay que tener jueces que provean los reclamos que se promuevan en esa etapa y que decidan. ¿Bien? Sí. Entonces, yo creo que realmente es el gran problema que tiene la justicia en estos momentos, que es la morosidad. Existen causas que tienen una duración de 20, de 30 años. Tribunales tendría que trabajar en la mañana y en la tarde, en algún sistema como trabajamos, ¿no es cierto?, las personas o los abogados que tenemos estudio jurídico. Es decir, algún sistema donde en la mañana se atienda al profesional, se atienda, ¿no es cierto?, al litigante, y en la tarde un sistema de audiencias, y lograr de alguna manera dar respuesta al justiciable. El sistema de justicia está implementado para dar... es la finalidad principal. Es la finalidad principal, es decir, que existan causas que lleguen a sentencia. Para eso fue creada la justicia. No puede ser que existan causas que duren 20, que duren 30 años. Ese es el mayor problema que tiene la justicia en estos momentos. No es el principal, pero es el más urgente, es el problema que hay que solucionar. Y a mí, esta medida, ¿no es cierto?, de que se trabaje en julio y que se establezca un sistema también más completo, es decir, que no quede un juzgado, sino que realmente que haya un mayor trabajo de los juzgados. Los sueldos son convenientes, tenemos que decirlo también, la justicia está cobrando muy buenos sueldos, en consecuencia tiene que dar cumplimiento al fin para que ha sido creado, dar servicio de justicia al justiciable. Bueno, les agradezco la presencia, porque son temas que van a tener que abordar en poco tiempo más. La doctora en el juzgado de contencioso administrativo, muchos de estos temas son los temas diarios. La doctora Maldonado lo ve desde el otro lado, como muchas veces teniendo que litigar. Pero, tengo 31 años de ejercicio de la profesión. Pero vive la justicia día a día. Por supuesto. No hay que... Existe una mora donde uno le tiene que dar respuesta al cliente, y yo lo que veo que en estos momentos la justicia no se le está dando. Hay que crear estas medidas alternativas. Hay cambio en algunos lados y gente que no quiere cambiar. Entonces hay que aprovechar lo que sí quieren cambiar. Pero recién hablamos... Tenemos tendencias a generalizar en todos los ámbitos. Claro. Hay gente que está trabajando muy fuerte. A mí me gusta individualizar. Entonces hay juzgados que trabajan bien, que están al día, y hay juzgados que están con morosidad, que es de público y notorio. No estoy diciendo ninguna novedad, que bueno, ya se han iniciado auditorías. El doctor de Santi el año pasado. Exacto, se ha creado una oficina que se está encargando de eso. Bien, eso ha sido control de gestión de calidad, lo que pasa es que el juez director del proceso es lo que hay que aplicar en estos momentos. Es decir, un juez que tome el proceso y que aplique los principios que ya están determinados en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de San Juan. Y como dice la doctora, a ningún juez le gusta después aparecer en un lugar como que diga que es moroso. Entonces todos van a querer estar al día. Por supuesto, pero es lo que pasa. De hecho, las estadísticas se están publicando y ahí queda en evidencia. Sí. Pero las causas llegan al juez cuando pasa autos a resolver, y nos cuesta mucho que pase autos a resolver. El juez debería tomar el proceso como director del proceso desde el momento que entra la causa. Es decir, en esa audiencia principal, sabiamente determinado en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de San Juan, tomar el proceso, ordenar el proceso, es juez saneador, es juez director del proceso, y no miles escritos que son los que tenemos que presentar los abogados litigantes, previo, es decir, que no se cumple la finalidad que establece el código. Ese es el principal problema de la justicia en estos momentos. Bueno, muy agradecido por la presencia de ustedes.